Saludos a todos, Dios les bendiga. Mi nombre es Jonathan. Así que vamos a comenzar con la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, que el Espíritu Santo me inquietó. Así que quisiera comenzar primero dándole lo que es el título de esta reflexión, de esta prédica, que es la protección de Dios sobre nuestras vidas. Así que, pero antes de empezar, primero quiero leer una porción de la palabra. En base a esa porción es que nos vamos a estar guiando en el día de hoy. Así que los que la puedan ir buscando, se encuentra en Hechos 28, capítulo 28, versículo del 1 al 10. Y yo lo voy a estar leyendo en otra versión, que es la nueva traducción viviente, que posiblemente quizás no concuerde con la de ustedes, pero encontré que era una versión bastante simple de entender también, que esa era la idea. Así que vamos a leerla. Y dice así: Pablo en la isla de Malta. Una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos. Mientras Pablo juntaba una brasada de leña y la echaba al fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros: sin duda, este es un asesino, aunque se salvó del mar. La justicia no le permitía vivir, o sea que la justicia no le va a permitir vivir. Pero Pablo se sacudió de la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o se cayera muerto por la mordida de la serpiente. Pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Cerca de la costa a donde llegamos había una propiedad que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Él nos recibió y nos atendió con una amabilidad por 3 días. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces todos los demás enfermos de la isla también vieron y fueron sanos. Como resultado, nos colmaron de honores y cuando llegó el momento de partir, la gente les proveyó todo lo que necesitaban para el viaje. Bueno, aquí en esta porción de la palabra podemos ver cómo luego de un naufragio que tuvo Pablo, que llegó a la isla de Malta, y lo leímos previamente, cuando Pablo llega después de haber pasado por muchas dificultades, tal como nos pasa a todos nosotros, queremos un momento de descanso, un momento en el cual, ¿verdad? Queremos estar tranquilos. Pero antes de que Pablo llegara a esa isla, él venía de un naufragio, que eso fue otra cosa que le sucedió a él, que estuvo pasando por momentos difíciles previamente. Pero también pasa que al igual que Pablo, cuando pensamos que todo está bien y que estamos acomodando para recibir ese calor, que queremos estar tranquilos, porque el Señor me estaba inquietando en base a esta palabra que les estoy dando, es eso, que podamos entender que no importando lo que esté sucediendo, como quiera su cobertura está sobre nosotros, su protección. Pero Pablo, retomando lo que les estaba diciendo, Pablo estaba acercándose a lo que es creando ese fuego para calentarse, porque venía del frío del mar y también hacía frío en la orilla del mar. Y en ese momento, mientras él acomodaba la leña o la madera, en ese momento lo muerde la serpiente. Entonces uno dice, ahora se pone peor la cosa entonces. Y entonces eso crea frustración. Pero no significa que la cobertura de Dios no estaba sobre Pablo. En ese caso podríamos también aplicarlo a nuestras vidas como cristianos. Que no importando que sigan ocurriéndonos situaciones difíciles, que podamos ver que muchas veces queremos ver que las cosas mejoren. Y hay veces que uno sigue viendo que como que una cosa tras otra. Un ejemplo vivo de esto es este año no ha sido fácil, han ocurrido una cosa tras otra. ¿Qué sucede? Al momento que fue mordido, todo el mundo lo pegó como a juzgarle. Eso fue otra cosa que sucedió también. La gente lo pegó a juzgar, a decir que porque le estaba sucediendo que lo haya mordido la serpiente, es que entonces pues, él es un asesino, que le va a ir mal, simplemente porque lo mordió la serpiente. Entonces la gente pensaba que él se merecía eso, porque si le estaba sucediendo era por eso. Pero lamentablemente eso muchas veces nos pasa también en nuestras vidas, que cuando queremos ver que todo va bien, a veces nos ocurren estas cosas malas
Y lamentablemente a veces la gente piensa que porque a nosotros los cristianos, los que seguimos a Jesús, los que queremos ser discípulos de Jesús y queremos agradarle, hacer las cosas bien, la gente piensa que porque nos ocurren las cosas malas, necesariamente que estamos mal con Dios. Y eso no significa eso. O sea, la protección de Dios siempre está con nosotros. Entonces, en ese momento el Señor me estaba mostrando que cuando, por ejemplo, cuando sucede eso, que la serpiente muerde a Pablo, esa imagen lo que representa es, ¿verdad? Cuando está la serpiente colgando de su mano y luego él la arroja al fuego sin experimentar daño. Eso nos recuerda el cumplimiento de la promesa hecha por Dios, por el Señor Jesús, cuando dice en la porción de la palabra que dice, tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora, claro, lo que yo les estoy diciendo con esto no es que ahora porque estemos sirviendo a Dios, vamos a andar entonces haciendo las cosas sin ser dirigidos por el Espíritu Santo. En el caso de Pablo no le sucedió nada porque ya Pablo tenía un propósito y cuando somos guiados por el Espíritu Santo, pues el Señor nos guía con ese propósito para evitar de que si algo malo nos quiere ocurrir de camino, Él nos sigue protegiendo, pero es cuando somos guiados. Pero a la misma vez Jesús habla de esto, de que no podemos, entonces, mira lo que dice el Señor Jesús, que le dijo a Satanás, decía, es también como según le pasó a Jesús en el desierto. Y Satanás le dice, tírate al vacío, ya que él enviará a los ángeles por ti, y nada te pasará. Y luego Jesús le contestó, escrito está, no pondrás al Señor tu Dios a prueba. O sea, lo que les quiero decir con esto es que uno no puede tomar decisiones sin ser guiados por el Espíritu, porque entonces si nos pasa algo que está mal, o que nos pasa algo malo, pues entonces ahí tomamos una decisión errónea. Y a la misma vez, como decía Jesús, tentar a Dios y decir, no, pues yo me tiro y que no me pase nada. No se trata de eso, hay que ser guiados. Y muchas veces también pasa que todas estas cosas ocurren con un propósito y uno piensa, pero ¿cómo es posible? Porque nos ocurren las cosas malas, tienen un propósito. En el caso de Pablo, tenía un propósito y por eso cuando la serpiente lo muerde, no perece, no le pasa nada y sigue vivo, porque ya el Señor tenía un plan con él en esa isla, a pesar de cómo se seguían viendo las cosas. Entonces, en ese momento también Pablo reconoce que tenía un propósito y con la autoridad que le fue dada, fue y sanó al papá de Publio, que ya estaba enfermo, y continuó sanando a todos aquellos que tenían algún tipo de enfermedad. Que ahí ustedes ven que, a pesar de que estaba pasando momentos difíciles, uno tras otro, está esa protección de Dios sobre él, que eso también aplica a nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor me inquietaba, que quería recordarnos eso, que no importando lo que sigamos viendo hoy en día, como sigamos viendo cómo ocurren las cosas, su protección nos ha quitado de nosotros. Eso es algo bien importante que quiero que sigan internalizando, que no se les olvide, porque el Señor, que era lo que me inquietaba bien fuertemente, todo lo que sigue ocurriendo alrededor del mundo, tantas limitaciones que hemos tenido últimamente, nos cargan, provocan que hasta cierto punto pensemos que a lo mejor, Señor, ¿qué está pasando? No tienes el control. Pero el Señor me inquietaba y me decía, todos aquellos que son guiados por mi espíritu, no importando lo que suceda, yo los protejo, yo los guardo de todo mal. Así que, con todo esto que hemos leído en esta historia, podemos entender que no importando lo que nos pueda ocurrir, sea una situación de vida o muerte o algún reto que nos presente la vida, de una cosa debemos estar seguros, y es que para todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo y queremos ser guiados por Él y somos guiados por Él, Él nos promete que lo que vemos en esta historia es eso. Él nos promete una protección que nos va a cubrir no importando cómo sigamos viendo las situaciones. Así que les digo, el Señor tiene cobertura sobre nuestras vidas y no hay nada que nos pueda tocar cuando nos mantenemos en su plan, cuando hacemos todo lo que Él quiere que hagamos y somos guiados por Él. Pero también el Señor me inquietaba, manténganse en comunión con mi espíritu, hagan las cosas como yo quiero que las hagan, porque hay veces que tomamos decisiones y lamentablemente cuando las tomamos no somos guiados por el espíritu, quizás por el desespero, quizás por el momento que estamos pasando, que vemos que las cosas no fluyen, que vemos que las cosas no caen en tiempo. Y al tomar esas decisiones
sin ser guiados por el Espíritu, muchas veces el resultado no es el que esperamos. Entonces ahí es donde tenemos que pensar y a quién le echamos la culpa. O sea, no podemos echarle la culpa a Dios por lo que nos está ocurriendo cuando fuimos nosotros los que tomamos la decisión de hacer lo que tengamos que hacer bajo las circunstancias que estemos pasando. Así que es bien importante que entendamos eso, que tenemos que detenernos y pedirle al Espíritu Santo ante lo que nos sigue ocurriendo. Espíritu Santo, ¿qué debo de hacer ante esta situación que me está agobiando? Ya que si lo hacemos de esa manera, yo les aseguro que esa cobertura que el Señor tiene sobre nosotros va a ser efectiva, porque no es lo mismo que tomemos una decisión por tomarla a la ligera, a que tomemos la decisión guiados por el Espíritu Santo. Y de esa manera, pues entonces, no nos desviamos del plan que tiene Dios con nosotros. Y sobre todas esas cosas, estamos viendo que inclusive esta cobertura que el Señor nos da, esta protección que el Señor nos da, que eso era otra cosa que yo veía en la historia de Pablo, y era que Pablo, después de que todo lo que pasó, que lo muerde la serpiente, que sale ileso de lo que le sucedió, sana a todas las personas que están en esa isla, sana al padre de Publio, inclusive la gente que lo juzgó, me imagino que habrá quizás alguna persona que lo juzgó y él lo sanó como quiera. Y después de todo eso viene esa provisión, porque entonces a Pablo, cuando la gente ve lo que él logró hacer a través del poder del Espíritu Santo, lo honran y le dan provisión, le dan inclusive la provisión que él necesita para poder continuar con su viaje, porque él llegó en un barco a la isla. Después, ¿verdad? Anteriormente él tuvo lo que es como tal un naufragio, como les dije, llegó a esa isla. Pero ahí vemos como la cobertura del Señor sobre nuestras vidas, la cobertura de Dios, de Jesús sobre nuestras vidas, cubre muchas áreas. Estamos hablando que cubre todo, hasta las necesidades que estamos teniendo, porque es como yo pensaba en estos días, la cobertura de Dios sobre nuestras vidas, esa protección abarca mucho, abarca cubrir nuestras necesidades, cubrirnos del mal, librarnos de todo lo que está ocurriendo hoy en día. Y yo tenía una conversación con mi hermano los otros días y entre esa conversación yo le decía, la que es algo que me caló mucho, que está bien difícil poder salir por esta situación del COVID, pero mi hermano me dijo, ¿sabes qué, Jonathan? Tienes que entender que no importando cómo sigas viendo todo, como Dios ya tiene un propósito en tu vida, no importando cómo sigas viendo las cosas, Él te va a proteger. El peor panorama te llegue a dar el virus, de igual forma, ya el Señor tiene un plan sobre tu vida y un propósito. Si tu vida no va a acabar en esa situación de que te dé el virus, no va a acabar ahí, porque el que va a decidir qué va a ocurrir con tu vida es Dios y nadie más lo va a decidir. Y ahí es donde yo entendía, analicé y decía, Señor, wow, a veces con todo esto que ocurre nos quedamos pensando, wow, Señor, qué difícil es entender eso a veces en esa conversación que yo tenía con Dios. Qué difícil es entender esto bajo presión, bajo la ansiedad, bajo la desesperación, bajo la situación de que mucha gente hasta ha perdido sus trabajos. Y eso me hacía pensar mucho y yo decía, wow, qué fuerte que yo, a pesar de lo que estoy pasando, y estamos pasando todos, el Señor me ha cubrido, me ha guardado, no me he enfermado, he estado bien, mis hijos han estado bien, mi esposa ha estado bien, mi familia. Y ahí es donde uno tiene que empezar a centrarse y decir, Señor, gracias, porque esa cobertura que tú me has dado y me estás dando, no se ha quitado, independientemente como sigamos viendo las cosas. Y es grande saber que podemos andar confiados, es grande saber que no importando cómo sigamos viendo las cosas, así empeoren. Y ustedes me dirán, pero qué peor van a estar si está que no podemos salir, Jonathan, no podemos salir, como tú me estás diciendo que qué peor de lo que estamos. Pues si yo les digo, todos aquellos que le hemos entregado nuestra vida al Señor Jesús y le hemos dicho, heme aquí, envíame a mí, guía, que tu Espíritu Santo me guíe. Todas esas personas que hacemos eso y le damos ese espacio al Espíritu Santo que nos guíe. Yo sé que se los he dicho muchas veces, que nos tiene que guiar el Espíritu Santo, pero es que es algo que tenemos que meterlo en nuestras mentes, porque a través de esa guianza que les he seguido diciendo, podemos ver cómo el Señor
cumple cosas en nuestras vidas que a lo mejor no vamos a lograr si seguimos tomando decisiones a la ligera y a nuestro ritmo y nuestra forma. Yo sé que está la presión del mundo que te dice una cosa, está la presión de muchas cosas que nos tratan de decir cómo debemos de vivir la vida. Cuando nosotros, que somos los hijos de Dios, ustedes se imaginan, o sea, piénsenos de esta manera. Dios es nuestro Padre. Y por lo menos yo, que tengo 2 hijos, yo daría lo que fuera por mis 2 hijos. Yo los protegería de la forma mejor que yo pudiese. ¿Ustedes no creen que Dios haría lo mismo con nosotros? O sea, es algo que debemos de pensar también. Esa cobertura que Dios tiene sobre nosotros no se va a ir. Acuérdense que Él nos ve como sus hijos. ¿Y qué padre no quiere cubrir a su hijo? ¿Qué padre no quiere guardarlo de todo mal? ¿Qué padre no quiere ver a su hijo que crezca y que le vaya bien? No estoy diciendo que no nos van a ocurrir cosas malas. La vida es así, van a seguir ocurriendo cosas. Pero la diferencia está en que cuando le dejamos que el Señor sea y que esté con nosotros y que nos guíe, podemos ver esa salida en medio de esa situación que todavía nos agobia. Así que yo lo que quería simplemente llevarles eso a memoria, traerles esto a memoria. Que ese cerco de protección que Dios tiene sobre sus hijos no se ha quitado. No importando cómo sigamos viendo todo. Llévenlos en sus mentes, por favor. Analicen lo que les estoy diciendo. Esto es una palabra que el Espíritu Santo me inquietaba y yo decía, Señor, yo sé que has estado llevando palabra tras palabra, según han pasado los domingos, de que sigamos creyendo en ti, que te dejemos, que empecemos a entender que ya tú tienes planes detrás de todo lo que sigue ocurriendo, aunque se vea mal. Así le sucedió a Pablo. Las cosas se veían horribles. Venía de un naufragio, lo muerde una serpiente, o sea, cuando él pensaba que iba a estar todo bien, que se pone a recibir el calor de la fogata, es mordido por una serpiente y uno se pregunta, pero Dios mío, que así nos ha pasado a muchos. Pero nos pasa también como a Pablo, que pudo ser efectivo como discípulo de Jesús y pudo ser efectivo llevando el evangelio y sanó muchas personas, impactó vidas. Y por eso no le pasó nada malo, había un propósito en su vida, independientemente de cómo las cosas sigan ocurriendo en su vida. Y así mismito es con nosotros. Ya básicamente yo terminé como tal lo que es esta palabra del Señor, pero no quería terminar sin primero decirles lo que el mismo Jesús les dijo a sus discípulos. Y es lo siguiente, y es que en el mundo tendréis aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. Qué palabra poderosa que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos. Confiad que yo he vencido al mundo. Y ustedes saben, vamos a seguir pasando por situaciones difíciles, pero tenemos que poner nuestra esperanza, tenemos que poner nuestra confianza y nuestra mente en Él. Y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe y nos dirija todo el tiempo. Así que nada, básicamente esto era todo lo que yo tenía para ustedes. Yo quisiera antes de terminar, quiero hacer una oración porque yo sé que hay mucha gente que se les hace difícil entender esto en este tiempo difícil, en cual la ansiedad, en cual tantas cosas, depresión, lo que el enemigo ha tratado de sembrar en los corazones de las personas o en sus mentes. Y yo sé que es difícil porque quizá no, o sea, todos estamos pasando lo mismo, pero hay gente que a lo mejor le afecta más que a otros. Así que voy a hacer una oración para culminar lo que es mi parte y bendecir a todas esas personas que estén pasando por un momento bien difícil y que el Señor les muestre eso. Así que voy a orar. Gracias, Padre mío, gracias porque tú me has dado una palabra, Señor, el cual es recordarnos, Señor, traernos a memoria que tú estás con nosotros y que no importando cómo sigamos viendo las situaciones, cómo sigamos viendo cómo corre el mundo, cómo corre todo, tú tienes, Señor, protección sobre nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, ahora pega, Señora, empieza, Señor, ahora Espíritu Santo, a tocar esos corazones, esas mentes que están siendo agobiados, Señor, por todo lo que sigue ocurriendo, Señor. Empieza a darles, Dios mío, una guianza a través de tu Espíritu Santo. Empieza a aclarar sus mentes, Señor, y que tu Espíritu Santo toque sus vidas, Dios mío, sus familias, y todos aquellos que se encuentren en esta situación, Padre mío, tú empiezas, Señor, ahora a darles paz y tranquilidad, a darles, Dios mío,
esa tranquilidad, esa paz que tú solamente sabes dar, Dios mío, que no la da nada, Padre mío, que no la da ni el dinero, esa paz no la va a dar, Señor, quizás de diversas maneras que presenta este mundo para que tengamos paz y descansar en tu cobertura, Señor, en tu protección. Gracias, Señor, porque yo sé que esta palabra, Padre mío, va a calar en los corazones, Dios mío, tú vas a guiar. Y tú vas a empezar, Señor, a guiar a toda esa gente que todavía se siente, Señor, desenfocados con todo esto. Así que, Padre mío, gracias por todo. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén, amén. Así que nada, Dios les bendiga. Hasta aquí mi parte. Será hasta la próxima.